Bueno, buenas tardes a todos. Un día más en Más que 9. Hoy tenemos el espacio hablando de mi libro con Macarena Moreno Torres y Ana María Muñoz Rodríguez. Ambas están en Granada y vienen a presentarnos su libro del que ahora nos hablarán. Y os voy a dejar en el chat sus coordenadas para que os tengáis localizadas. Macarena se dedica al acompañamiento personal, vive, como os digo, en Granada, y Ana también, además de ser osteópata emocional. ¿Vale? Así que nada, chicas, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que... Pues, dime. contadnos, ¿qué nos venís a contar hoy? Hablarnos de vuestro libro, ¿cómo se llama? Vale, pues primero queremos daros las gracias porque la verdad que bueno, es un espacio realmente importante, ¿no? No es un sitio de tomar un café, sino un lugar donde hay mucha gente muy entendida, lo cual inquieta un poquito, no voy a decir que no, porque no es lo mismo hablar con gente que no sabe mucho que gente que sabe tanto. Sobre todo si metes una pata, pues la metes y tampoco pasará nada, pero en fin. Un poquito nerviosa cómo organizarnos, cómo hacerlo. Nunca hemos hecho así online una presentación, ni hemos hecho muchas presentaciones. Bien, es interesante. Nada, estáis en vuestra casa. Sí, ya nos hemos dando cuenta de que no es tan rígido, que no nos gusta nada porque estamos muy de estar por casa. Bueno, somos 2/9, por lo cual tenemos una energía muy parecida a las dos. Nos gusta mucho estar juntas y también nos gusta mucho, pues, lógicamente no molestar. Entonces eso es importante para la hora de atrevernos a lanzarnos a la calle, ¿no? Este libro que escribimos juntas, la verdad que es muy diferente al que estábamos hablando, ¿no? El Enneagrama del Origen, que es el primero que escribo, pues es un libro que si no sabe de Enneagrama cuesta leer. A mí me dice la gente, no sé cómo se puede leer tanto, es difícil, es profundo. Para mí fue muy bonito, muy importante, porque habla de todo el recorrido que para mí significa el Enneagrama, ¿no? Para mí, yo empiezo el Enneagrama con los libros de Rishi de Hudson, y la verdad que me apasiona de hace ya casi 20 años, pero voy por libre. Yo no conozco, la primera persona que conozco que sabe de enneagrama mucho es Isabel, que la conozco en Murcia, en un curso que voy. Y para mí era como un tema que casi nadie conocía. Yo vivo en Granada, no vivo en Madrid, y hay muchas dificultades para moverte en algunos entornos, ¿no? Pero bueno, ahí yo con Maitri, con Almas, me meto siempre a las profundidades y la verdad que disfruté muchísimo escribiéndolo sin saber que iba a escribir un libro. Y ahora pasa un poco lo contrario. Me di cuenta de que no todo el mundo le interesa tanto de momento el enneagrama como para meterse en esa lectura tan profunda. Y a la vez, si no lo haces un poquito más ágil, mucha gente se aturde con tanta información. Un fin de semana de enneagrama a saco es un fin de semana que acaba con dolor de cabeza. Y acaba seca. Entonces, pues empieza esta idea de cómo hacerlo un poquito más ágil, más ameno, más asequible, sin quitar nunca el contenido que tiene, ¿no? Siendo muy fiel al método, que para nosotros eso es súper importante. Y ahí empieza pues un poco este libro que en realidad es un proyecto, es el final o es como la manifestación de un proyecto de muchos años, también con la parada del COVID que hemos tenido todos, y que un poquito queremos compartiros porque fue un proyecto que nace de nosotras más que como terapeutas, como madres, porque ella tiene 2 hijos, yo tengo 12 y a pesar de todo tenemos, las dos compartimos hijos de edades parecidas, adolescentes, que vemos que, bueno, que nos reclaman algún tipo de información para ayudarlos, ¿no? Y ahí también, pues Ana, pues entra en este tema. Sí, la verdad es que este proyecto nace de mi necesidad de encontrar pues, recursos, herramientas para poder trabajar con entender a mi hijo y hacerle el día a día que vaya mejor. No soy una experta como Macarena, no conozco tanto el enneagrama, pero me he dado cuenta que ha sido una herramienta importante a la hora de conocerme a mí misma, de poder conocer a la gente, poder tener unas relaciones pues, mucho más sanas. Todo esto nace de un día, un verano, encuentro un libro de enneagrama en casa de una prima y empiezo a echarle un ojo y digo, y yo sabía que Macarena hacía enneagrama, pero no tenía ni idea de cómo iba esto. Entonces me hice el test y empecé a leer y me sentía súper identificada, entonces me iba animando cada vez más, ¿no? A querer saber más. Y me contacté con ella y le dije, Macarena, necesito tomarme un café contigo. Nosotros habíamos coincidido, pues en el 2010 nos conocimos por las constelaciones familiares
Y luego aparte nuestros hijos estudian en el mismo colegio, pero nos veíamos muy poco, o sea, a lo mejor la salida del colegio y después de las constelaciones ya dejamos así como de vernos, ¿no? Entonces yo le dije eso de tomarnos un café, volvimos a encontrarnos y le digo, me fascina el mundo del eneagrama, este mundo de tener una herramienta para poder conocerte, ¿no? Y me dice, pues voy a empezar un curso dentro de poco, si te animas. Y digo, pues venga, pues me animo. Total, que empezamos el curso y cuando llegó el capítulo de las triadas, a mí me encanta el tema del cerebro, cómo funciona y cómo podemos ayudarnos a la hora de tener más conocimiento en nuestra vida para poder gestionarla mejor. Y entonces le dije a Macarena, uy, me ha resonado mucho a mí esto del tema de las triadas y del cerebro, me ha gustado. En esa época yo empezaba a estar en la junta directiva del AMPA de nuestros niños y entonces le pregunté a Macarena, digo, ¿tú te atreverías a dar una charla allí en el colegio? Quedamos con los padres y eso y daba una charla y allí que se animó, esta que es una valiente. Y la verdad que empezamos un poco, porque se hice a pelo, ¿no? Empezamos haciendo unas fichas porque pensamos, todos sabéis, 1 hora y media de una charla de enneagrama, ¿qué dices? ¿Qué no dices? ¿Cómo puedes hacer tan resumida? Entonces decidimos hacer unas fichas de cada eneatipo para que pudiéramos explicarle a los padres y a los profesores del colegio cómo se puede utilizar, cómo nos puede beneficiar el hecho de conocer un poco los eneatipos o por lo menos las triadas de los que viven con nosotros y a los que estamos acompañando en su crecimiento. Y bueno, aquello pues le llamamos los superpoderes porque queríamos adaptarlo y la verdad que fue un éxito, La sala se llevó, el director tuvo que venir, les gastó todo el mundo y nos pidieron otra segunda charla un poquito más elaborada. Y ahí empezamos ya a inventarnos los psiconautas. Y empezamos pensando en niños y cómo los niños son tan esponja, ¿no? Cómo reciben todo, cómo enseguida lo entienden. Incluso desde esa época yo tenía una asociación y trabajábamos con niños, les enseñábamos y era súper fácil para ellos entender lo que significaba pertenecer a un eneatipo u otro, qué trampa significa. O sea, era muy fácil. Lo que pasa es que en todo esto, pues empezamos a generar un proyecto, el proyecto se llama como el libro, El viaje de los psiconautas por el sistema eneagaláctico, con la idea de llevar el eneagrama a los colegios. Pero fuimos súper ingenuos. A todos los colegios les encantaba, pero ninguno nos abrió las puertas. Ni somos tituladas, ni somos psicólogas, ni somos educadoras, ni somos nada más que madres con mucha buena intención, pero sin más. Fuimos al Colegio Montessori, a todos los que hay en Granada. Entonces, qué bonito, pero no, aquí no puede ser. Total, que fue un poco así frustrante y de pronto un día digo, ¿sabes qué? Pues que vamos a hacer un libro. Porque no vamos a perder todo este material que hemos hecho. Y así lo empezamos a pasar al libro. Y aquí llega pues el libro que tenemos aquí, ¿no? El viaje de los psiconautas por el sistema eneagaláctico, que ya lo tenemos editado. Y la verdad que ha sido el fruto de un recorrido súper bonito que hemos disfrutado un montón, que no creemos que el proyecto está terminado como proyecto, pero que de alguna manera pues lo llevamos hasta donde lo podemos llevar, que es darle forma, darle formato y quién sabe, ¿no? Y bueno, ahora si os parece os voy a compartir un poco, hemos hecho un pequeño PowerPoint porque no sabíamos bien cómo explicarlo bien. A ver. Y siempre con imágenes, con imágenes se ve mejor. Vale, un momentito, a ver si yo sé hacerlo. Vale, Ahí. no, que me he ido a la anterior. Vale, esta es la portada del libro. Es un libro que, bueno, puede parecer hasta infantil. Yo cuando empecé en Instagram a poner las imágenes me dijo mi hijo mayor, mamá, pon más información que parece que es para niños solo. Claro, es un peligro porque es un proyecto un tanto atrevido o arriesgado. No es un libro para niños, es un libro para personas que quieran trabajar el enneagrama con niños, sean padres, sean educadores, sean terapeutas, da igual, ¿no? Simplemente la idea es que podamos manejar más fácilmente el enneagrama sin tener que leernos 10 o 15 libros y entenderlo por completo. Por cierto, le decíamos antes a Belén que si en algún momento alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, que sin problema nos puede levantar la mano, no sé si la veremos, ella la verá, y para nosotros no hay ningún problema parar Sí, o lo escribís en el chat y estoy yo atenta y paramos y vamos, que libertad total. Vale, bien. Si queréis preguntar, levantáis la manita.
Exacto. Este libro, que es el proyecto nuestro, pues en realidad es una adaptación. Es una adaptación del eneagrama, como he dicho varias veces, porque suelo ser bastante repetida, para poder agilizar la comprensión. El contenido no ha cambiado la manera de expresarlo. Para eso hemos hecho este escenario ficticio como una metáfora, ponemos la palabra metáfora porque Pedro, que nos ha hecho el prólogo y bueno, pues también nos ha dado un poco su idea, pues dice eso, que es como una metáfora, ¿no? Pues sí, la verdad que es una manera de explicarlo de una manera más fácil. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que hacemos en el libro es trasladamos los conceptos para que entendamos lo que estamos hablando. A los eneatipos los llamamos hemoplanetas. ¿Por qué? Estamos intentando decir o poner en evidencia que todos pertenecemos a un planeta concreto, que es mi eneatipo, que es mi casa, que es el sitio donde yo me encuentro cómoda, que es donde yo nazco, cómo me desarrollo. Y es mi casa, y es donde todos sabemos que en nuestro eneatipo nos sentimos mejor que ningún eneatipo, aunque vayamos de excursión. Vale, pues le llamamos el hemoplaneta y forma parte, hay 9 hemoplanetas que forman el sistema eneagaláctico, que es el símbolo del eneagrama. Después utilizamos las palabras alienígena y psiconauta. Utilizando estas palabras para diferenciar las personas que tienen una cierta conciencia o conocimiento de sí mismos de los que no lo tienen. Así, un alienígena es una persona que nace en su planeta determinado y que no tiene mucho interés en conocerse, no le llama la atención, no tiene curiosidad, bueno, y vive allí tal cual, sin ningún conflicto. Y después están los que son los psiconautas, las personas que por algún motivo, por curiosidad, por problemas, por temas, por trabajo o porque en su casa conocen el eneagrama, empiezan a interesarse por sí mismos y empiezan a utilizar la nave. La nave es el movimiento interno o el movimiento interplanetario. ¿Qué significa? Pues que todos tenemos dentro un recorrido interno, ¿no? A veces yo estoy en mi parte más oscura, a veces estoy en mi parte más elevada, a veces estoy en mi mejor versión y a veces soy una versión un poquito más dura de mí misma. Pero todo esto bajo el eneagrama tenemos la posibilidad de entender en qué fase de mí estoy, en qué nivel de conciencia. Yo los niveles de conciencia, que después lo veré un poco más despacio, los cojo también de Riso de Hudson, que habla de 9 niveles, que yo lo traslado a que vivimos en un edificio de 9 plantas y que puedo vivir en mi sótano o vivir en mi ático. Dependerá de cómo yo me conozca y cómo utilice este método llamado eneagrama para no quedarme atrapada en mis zonas más oscuras o en mis trampas. Y después tenemos Triuno. Triuno es un personaje que tiene que ver con las tríadas. En el libro solamente hablamos de las tríadas y de los hemoplanetas o de los eneatipos con la ruta eneagaláctica. No hablamos de quinto, no hablamos de ala, no hablamos de más, porque si no al final hay tanta información, como he dicho antes, que te pierdes. ¿Qué tomamos? Las tríadas, ¿por qué? Porque el cerebro forma parte, o sea, tener un cerebro activo dominante es lo que me está haciendo que tenga un eneatipo u otro, con lo cual me está condicionando y además mi tríada tiene mucho que ver con mi manera como yo me muevo en la cotidianidad desde la supervivencia, incluso aunque no conozca mi eneatipo. Bien. Yo a veces tengo un problema y es que hablo muy deprisa. Así que de vez en cuando me decís que pare, porque empiezo a hablar y me embalo. Bien, pues tenemos... Se te entiende muy bien, Macarena. Vas estupendamente. Bien, pues tenemos los tres cerebros, cerebro reptiliano que es los reptilianos, límbico y el neocortes. Hasta aquí entendible la adaptación de los personajes, ¿vale? Y sus nombres específicos. Bien. Ahora hablamos de las tríadas, que es la parte, es el tronco para después los 9 eneatipos. Y ahora le voy a dejar la palabra a Ana para que hable un poco. Sí, porque este es el capítulo que yo escribo, que es el único que escribo. Vale, pues aquí podéis ver el personaje de Triuno. Triuno está formado por los cerebros humanos, o sea, el cerebro, el pequeñito, el rojo, sería el cerebro reptil, es el cerebro que nace primero, que se forma primero, nosotros lo llamamos el guardián de la vida, es el que trabaja dentro de la tríada visceral, y se mueve por la autonomía, la fuerza y la vitalidad. Sus respuestas son automáticas, bloqueo, huida, ataque y son muy impulsivas. Luego tenemos al cerebro límbico, que pertenece a la tríada emocional, es el guardián de las emociones
y es el cerebro dominante de esta tríada, de la tríada emocional. Se mueve por las relaciones, la pertenencia, los sentimientos, las emociones y las relaciones también, si lo he dicho. Sus respuestas son a lo mejor un exceso de dramatismo o sentimentalismo. Luego tenemos neocórtex, que es el último en formarse, es el más evolucionado, es el guardián de los pensamientos y se mueve por lo que son ya los procesos intelectuales, lo que es el razonamiento lógico, el análisis, la síntesis, y suele estar más, o sea, su respuesta suele ser más lo que es la reflexión y se mueve poco, la verdad es que no se mete en la acción. Y ya dependiendo de qué hemoplaneta estemos habitando, pues estaremos más movidos por el cerebro reptiliano si estamos en la tríada visceral, por el cerebro límbico si estamos en la tríada emocional o por el cerebro neocórtex si pertenecemos a la mental. Esta idea de las tríadas, darle esta importancia, es porque tuvimos una vez una experiencia en un colegio de preescolar que fue súper bonito. Nosotros nos invitaron a hacer un taller y llevábamos gafas de 3 colores, las rojas, las verdes y las azules. Para nosotros siempre utilizamos los colores fijos, sobre todo porque da mucha información. Pues fue muy interesante porque primero cómo cada niño elegía el color de la gafa, ¿no? Y cómo hablaba. Y después hablando con la profesora, lo interesante de ver que cuando los autónomos, o sea, los viscerales, qué difícil lo llevan cuando le cambia el sitio. Lo llevan fatal. Si tú no le explicas que ahora van a tener un sitio nuevo, y son niños de 4 años, ¿eh? O los emocionales si no tienen un feedback de cómo han hecho las cosas y cómo los mentales, pues de alguna forma necesitan esa información. ¿Qué vamos a hacer hoy, señor? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y cada niño, sin saber ni a tipo ni nada, pero tenían las preguntas características de cada triada según la triada que pertenecen. Y cómo esto a la hora de elaborar una clase o de llevar una tutoría te puede ayudar a entender que cada triada tiene una necesidad tan básica y que si no la cuidas, pues estás generando un conflicto que igual no hace falta, ¿no? Simplemente por tener la posibilidad de ubicarlo un poquito por triada o atender las necesidades de cada una de estas triadas, ¿vale? Entonces, vemos que a la hora de no saber mucho de eneagrama y no saber los eneatipos de los niños, sí que la triada te permite mucho entrar por una puerta que te ayuda a que el niño se relaje en vez de que se active, porque estás teniendo en cuenta su necesidad más básica, ¿no? Su supervivencia a través de esa triada. ¿Ok? Vale, y después ya pues entramos en los hemoplanetas. Los hemoplanetas son los 9 eneatipos, no hay ningún cambio en esto, algún nombre un poquito más adaptado, y hablamos pues el hemoplaneta de los responsables, de los ayudadores, de los ganadores, de los artistas. Bueno, ya conocemos todos los nombres de los hemoplanetas porque son los nombres muy característicos, un poquito cambiado algunas palabras, pero ponemos los divertidos, pensando siempre que los niños no están tan condicionados todavía por su estructura, porque la tienen todavía bastante suavita, ¿no? Entonces, una de las ideas básicas es poder ayudarle a nosotros, a nuestros hijos y quien tenga hijos, educadores o lo que sea, a no atraparse demasiado en la estructura. Si yo, por ejemplo, que tengo solamente 7 hijos, 9, 7 son 9, pues yo tengo muy claro que no les dejo no elegir. Y ellos se enfadan y digo, no, vas a elegir. Vas a elegir y tienes que pensar qué quieres. Porque no te voy a potenciar que te metas en tu trampa de ser invisible y que te dé igual todo. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado muchos años salir de esa dinámica. Si yo puedo ayudarle a que no se metan tanto, pues entonces de alguna forma le estoy agilizando un poquito su viaje, ¿no? O por lo menos que no sea tan duro después el choque con la realidad de que vive atrapado en tu estructura. Bien, entonces si yo también tengo 3 4s, a mí me han ayudado mucho, porque yo lo emocional he tenido que aprender mucho como un emocional, porque yo no necesito nada más que mi espacio, que me dejen a mí, y ellos necesitan un feedback, un sentirse parte. Entonces, muy interesante este enfoque de entender un poquito en qué tríada están para establecer una zona en donde todos nos sintamos atendidos. Lógicamente, para mí el eneagrama no es solo el eneagrama, yo lo utilizo como herramienta dentro de la terapia. Yo tengo un enfoque sistémico a las constelaciones y el eneagrama. Entonces juego con estas informaciones de cómo eres de tu sistema y cómo tú lo interpretas. Entonces me da mucho juego saber el eneatipo de una persona, porque me permite mucho más rápido conectar con esa persona si sé en qué tríada se mueve. Creo que esto, todos los que sabéis de eneagrama más o menos lo entendemos.
Bien, ahora hemos puesto aquí un poquito rápido, porque tampoco nos vamos a poner a leerlo, lo que es el hemoplaneta 9, nosotros trabajamos siempre con el nuestro, lógicamente, que es el que más conocemos, para que veáis un poquito la idea de cómo hemos enfocado cada hemoplaneta. La información básica es la misma, es nuestro enfoque particular, y aquí las letras en rojo las he puesto yo para que un poquito sepáis. ¿Qué hacemos? Pues aquí tenemos el logo del eneagrama, el cerebro reptiliano que habla de mi triada, y mi hemoplaneta y mi nave, dando vuelta en mi triada. ¿Por qué? Porque eso es lo que más me define, a pesar de todo. Yo me puedo conocer y vivir en una época de conciencia, puedo estar en una época en donde me meto más en mi sótano, que le llamo yo. Pero bueno, hablamos de cómo es un 9, cómo es bueno para escuchar, cómo es de trato fácil, por las características del 9. Y de ahí pues nos pasamos en cada capítulo paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque cada uno tiene una historia detrás. ¿Qué significa ser visceral? ¿Qué significa tener reptiliano? ¿Cómo me conecto con la ira? O sea, intentamos no quitar nada importante de la información que aportamos, simplificarlo pero nombrarlo todo. Entonces veis que en negrilla pues está la triada, está la ira, como características muy específicas de este paso a paso del 9. Y después, ¿cómo vive esto el 9? El alienígena 9. Aquí todavía somos alienígenas, no nos conocemos, no sabemos de qué vamos. Bueno, pues es una historia. Le gusta vivir en su mundo, le gusta el buen rollo, la autonomía es importante, pero ¿cómo es una autonomía del 9? Ir a su aire. El 9 no necesita, como el 8, marcar un territorio o como el 1 poner unas normas. Quiere que lo dejen en paz, ir a su aire, ir a su bola, que nadie le moleste. Imaginaros aquí que son 7, 9 y yo 8, pues la tranquilidad de casa, cada uno va a su ritmo y no hay problema, no chocamos unos con otros, no necesitamos mirarnos, solamente respetar nuestro espacio. Bueno, pues es un poquito la historia del 9. También hablamos de la pasión, de la pereza, de la virtud de la diligencia, o sea, intentamos mantener el hilo conductor de toda la información básica de toda la información de cada eneatipo. Y aquí, de nuevo, para mí importante el origen. Aquí viene una connotación mía quizás por el tema sistémico, por la formación en cráneo sacral, que yo no puedo evitar pensar en de dónde venimos. ¿De dónde viene nuestro eneatipo? ¿Cómo se forma? ¿No? Bueno, pues también tengo una formación de trauma prenatal, con lo cual me interesa mucho entender que detrás de cada eneatipo hay unas vivencias más o menos reales, pero sí vividas, en donde nos dan la pauta de cómo somos y que tendremos antes o después que mirar esa pauta para poder salir de esta dinámica limitante, ¿no? Porque al final de cuentas, si un eneatipo te controla, se convierte en una limitación. No es lo mismo que si tú lo puedes manejar. Siempre mi enfoque, y ella, Ana, comparte conmigo porque trabajamos juntas, el enfoque es bastante terapéutico, porque yo soy terapeuta de base, entonces yo no soy mediadora, yo no soy abogada, yo no soy psicóloga, entonces siempre es cómo utilizarlo para una comprensión de esa parte de mí que queda atrapada debajo de esa eneatipo, ese hemoplaneta. Bueno, el 9 de alguna manera, sin saberlo, inconsciente, porque es alienígena, decide ser invisible, todo lo que pueda, no molestar, no desarrollar una identidad propia, no tener muchos deseos, todo lo característico de un alienígena 9, cuya programación es la invisibilidad. Pero ahora resulta que yo de pronto cojo mi nave y decido viajar por mi edificio y me convierto en psiconauta. ¿Y qué es lo que quiere un psiconauta? Ser visto. Un psiconauta 9 quiere salir del anonimato y empieza un proceso de descubrimiento, conoce su miedo básico, su mensaje perdido, el deseo básico, mi opinión también cuenta. Bueno, todo esto para mí tiene mucho, si los que habéis leído mi libro, el otro libro, pues hay un mensaje parecido, ¿no? Hay un hilo conductor parecido. Por muy básico que sea el eneagrama que quiero explicar, tiene que formar parte el deseo de conocerme, de conocer mi esencia y poder vivir desde ella, no desde la estructura. Entonces eso para mí forma parte del mensaje del libro. Vale. Seguimos hablando de cómo es 9, de cómo este planeta es una estructura y hemos incluido en cada eneatipo la ruta eneagalácticas. Aquí fue muy interesante porque ya cuando el libro estaba terminado y se lo mando a Pedro, me dice, pues te tengo que decir una cosa, ya no se trabaja el eneagrama con centramiento de descentramiento, digo. Y la verdad es que no me pareció raro, porque ya habíamos hablado que digo, yo no veo, porque, por ejemplo, mi hija es 4,
a veces se van al 1, pero a la parte oscura del 1, de la radicalidad, de la exigencia. Digo, pero si tendrían que irse no lo entiendo. Con lo cual tiene mucho sentido esta nueva forma de verlo, ¿no? De entenderlo, en donde tú puedes ir en tu ruta eneagaláctica, para nosotros el 3 y el 6, puedes ir tanto a la parte sana de ello o a la parte insana. Y de alguna manera mucho más completo. Bueno, pues yo cambié un poquito el formato de este libro porque me parecía que era mucho más real. Y se lo agradecí un montón a Pedro porque de alguna forma pues todavía no estaba editado, con lo cual fue posible cambiarlo. Bien, pues esto sería de cada hemoplaneta un poco la historia de cada uno de ellos, cómo entenderlos, cómo conocerlos y desde este nuevo formato de adaptación del eneagrama. Después también, bueno, esto es lo mismo. Aquí os he puesto esta idea porque también sale en el libro. Es una idea que cojo de Rizzo y de Hudson, lo he dicho antes, pero quiero ser fiel con ello. Es la idea de que nosotros tenemos dentro estos 9 niveles de conciencia, que es cuando hablan en el libro de la sabiduría del eneagrama, los niveles sanos, los niveles insanos. Y como eso a mí, como es el primer libro que leí, pues como a mí me marcó, ¿no? Yo lo hablo como que tenemos 3 niveles de sótano, 3 niveles cotidianos de planta baja y 3 áticos. Yo vivo en una casa y el ejemplo me viene muy fácil. Pues yo pienso cuando estoy en la planta de abajo o cuando me voy a la terraza de arriba, que sería el ático. Vale, pues aquí, si yo vivo en la planta baja, vivo en un nivel de conciencia normal, una persona más, menos, pero dentro de la normalidad, que se llama. Pero de pronto resulta que tengo circunstancias vitales difíciles y no tengo muchos recursos, me monto en mi nave y me voy al sótano. ¿Qué significa que me voy al sótano? Que me voy a todas las trampas de mi estructura. Y aquí es donde es un trabajo súper bonito de acompañamiento. Yo le digo a mis clientes, le digo, pon en la puerta del sótano las frases típicas de tu trampa. Por ejemplo, para nosotros, para mí, mi trampa es disponibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque dejo de ser yo para estar disponible para otro. O pongo, lo tuyo no es importante. Si yo me pillo en esa frase, sótano. Digo, me estoy yendo al sótano. Venga, coge tu nave y vete para arriba. ¿Qué significa coger mi nave? Tomar conciencia sobre que me estoy olvidando de mí y de mis necesidades y de mis deseos, porque así entro en la zona de confort típica de vivir bajo una estructura que me da una seguridad, pero que me está limitando. Con lo cual, cuando yo me monto en la nave desde una conciencia de cuidarme, de elegirme y de ser yo, pues me voy a mi ático. ¿Qué hay en el ático? La terraza, el sol, la tumbona, lo que sea. Una vida con mejor calidad de vida. Vale, pues este es el viaje intergaláctico, o sea, dentro de cada eneatipo. Y a la vez tenemos otro viaje, que es el de la ruta eneagalácticas. Si yo vivo en mi ático, pues yo iré a visitar al ático del 3 o al ático del 6. ¿Qué puedo hacer? Pues si tengo un proyecto, pues me puedo ir al 3, ¿para qué? Ayudarme a venderlo, porque a mí me cuesta vender lo mío, porque a pesar de todo, pues hay esa dificultad de salir del anonimato. Pues yo me voy al 3 y cojo su capacidad de vender y de ver la imagen y de mostrarse, y además también me voy al 6 y hago un equipo, formo equipo, colaboramos y cojo lo mejor de los 3 hemoplanetas. Si esto lo trabajamos con personas, le podemos ayudar a conectarse con esos hemoplanetas que le pueden aportar esos recursos que si no son difíciles para ella. Sin embargo, si me voy al sótano y desde el sótano viajo al 3 o al 6, ¿qué me voy a encontrar? Pues lo negativo de estos eneatipos. Con lo cual aquí estamos mostrando una ruta eneagalácticas que me permiten manejar todo el mapa del eneagrama sin tener que conocer tanto en profundidad todos los eneatipos y todo lo más profundo, ¿no? Lo más denso. Bueno, esto es un poco la idea del libro, ¿vale? Esta es la idea que está explicada en muy pocos, son 100, aquí tenemos el libro. El libro está hecho en un formato cuadrado para que las imágenes sean un poco distintos. Es un libro que creemos que tiene una comprensión rápida, que no es nada ajeno al eneagrama porque es totalmente fiel a él, aunque está simplificado, insisto, porque creo que es importante el haber mantenido esa lealtad a este método. Y por otra parte, que es una adaptación, pues creo que educativa. Creemos, digo creo porque es más fácil hablar en singular que en plural. Ya hemos contado de dónde nace este libro y la verdad que es un trabajo que hemos disfrutado muchísimo, que es una lectura muy fácil y que no es solamente para, bueno, que para que cualquier persona que quiera leerlo.
De momento no está a la venta todavía, nada más que lo tenemos nosotras, porque no lo mandaron la semana pasada de la editorial. Con lo cual, como Pedro nos dijo el 12 de diciembre, hace muchos meses no sabíamos nosotros que esto iba a ir tan lento y no está todavía en online para poder comprarlo. A pesar de todo, cualquier persona que le interese, nosotros no tenemos ningún conflicto en que nos contacten y mandárselo con la dedicación que quieran que le pongamos. Y bueno, ahí tenéis, os han dejado, tenéis los móviles de Macarena y Ana abajo en cada presentación y nada, les ponéis un WhatsApp, le llamáis y que nos manden el libro, ahora que son estas fechas tan de regalar, ¿verdad? Así que... Bien. Bueno, perfecto. y ahora pues preguntarnos. Eso es, si queréis hacerle alguna pregunta, consulta. Voy a dejar de compartir, que así vemos mejor, ¿vale? Vale. Muy bien, Macarena. Pues nada, todas vuestras. Si queréis hacer algún comentario, no hace falta que sea una pregunta. Se emiten comentarios también. Eso es. María, venga. Sí, me gustaría, sí, perdón, sí que podéis compartir alguna experiencia más con niños, igual que lo que comentasteis antes. Mira, cuando estábamos en la asociación teníamos solamente 3 niños, pero teníamos, porque todas las imágenes nosotros las hicimos, las imprimimos, las plastificamos y las poníamos en la pared, ¿no? Entonces la idea era que ellos mismos tenían que probar los distintos hemoplanetas, no tanto identificarse con uno de primaria, sino, venga, ¿qué sería si tú vivieras en hemoplaneta? Cuando venga a traer una cuchara pequeñita, muchas gracias. Perdón, que se me ha colado. Vale, no pasa nada. Entonces, de alguna forma, el hecho es que ellos puedan, ¿cómo se llama esto? Indagar en todos los hemoplanetas, no tanto que se los demos hecho. Entonces, ellos tenían una ficha en donde iban viendo, si estuviese en hemoplaneta 9, ¿cómo son? Entonces contamos como hemoplaneta 9 o el 3 o el 5. Pues yo creo que sí, vale, pues tu nave. Entonces nosotros hicimos, tenemos todo el programa hecho, teníamos llamamos el diario de a bordo, ¿no? Sí, en donde poníamos a cada niño, bitácora, ¿no? Sí, cada niño tenía su herramienta, su planeta, iba probando, entonces ellos tenían que chequearse. Claro, eran solo 3 niños, no teníamos capacidad, o sea, no tuvimos posibilidad. Después ya llegó el COVID y ya cerramos la sala y ya no se quedó allí, ¿no? Pero la idea es que ellos puedan sentirse que son de un planeta. Y es muy bonito porque yo con tantos niños no he hecho, pero bueno, he trabajado mucho con mi hijo y con tus amigos que vienen a casa y que yo, mamá, venga, quemo planeta. Y no es tanto que yo te digo, lógicamente, tú eres aquí, sino, bueno, pues estas son las características, ¿dónde te verías, no? Y entonces esa sería la propuesta, ¿no? Hacer una especie de ficha donde ellos van probándose los hemoplanetas. Y el hecho de que tú le que ellos se dan cuenta de que pueden ser psiconautas y pueden entenderse, a esto les encanta. También las triadas, si es más reptiliano, más, o sea, visceral, más mental o más emocional. Eso también. No hemos tenido más ejemplos, o sea, no hemos tenido más posibilidad de hacerlo concretamente porque ha sido más en grupo. No, es muy interesante. Ahora que se habla tanto de, bueno, no sé, como no estoy en el mundo educativo, pero se oye mucho hablar de estudiar la respuesta emocional y la inteligencia emocional con niños en la educación, ¿no? Y esta puede ser una herramienta muy, muy buena, ¿no? Para esto. Es que si, a ver, yo no sé cómo lo hacen lo de trabajo, la inteligencia emocional, que es un tema. Lo que pasa es que aquí creo que las tríadas es un enfoque un poco distinto, ¿no? Porque, mira, nosotros contábamos un ejemplo que yo lo cuento mucho en mis talleres, porque una vez, curiosamente, estábamos en Barcelona, 3 amigas, una visceral, otra emocional y otra mental, y vimos a un autobús pillar a un coche, a una persona, ¿no? Y cómo cada uno respondió desde su triada. Yo que soy visceral, ¿qué hice? Irme allí y ponerme a hacer cosas, porque son de la acción inmediata. La emocional, empezar a llorar, qué miedo, qué horror, qué horror. Y la mental, pues llamar a la policía. Dije, hay que ver lo que es la rapidez de la triada, que es casi como el instinto, porque en ese momento es casi instintivo, y cómo cuando tú lo sabes y lo tienes en ese... forma parte de cómo tú te relacionas con, pues claro, te agiliza mucho el tema. Sí, es verdad. Y yo veo que en algún artículo que he leído sobre esto de las emociones en niños, lo que les enseñan sobre todo es a identificar
la emoción. ¿Esto que sientes qué es? ¿Es ira, es miedo, es... les enseña y eso, bueno, en realidad está relacionado, no es directamente el eneagrama sería un paso más, sería un paso más allá, porque claro, si tú identificas, ha ocurrido algo que siento, luego una vez que te identificas dentro de tu planeta o planeta, no me acuerdo cómo le llamáis, pues ahí realmente va a llevarte a una emoción o a otra según lo que ocurre, ¿no? Claro. Sí, Sí, también porque te enseña no solo las emociones, sino las reacciones. Exacto. ¿Por qué reacciono así? Claro. Una vez que identificas tu reacción, lo encajas en ese planeta, ¿no? Sí. A ver, que estoy viendo aquí a mi amiga Carmen y que ella trabaja con muchos niños, porque en varios colegios, ¿verdad, Carmen? Bueno, estaba esperando un poco para comentar. Bueno, estoy encantada con este trabajo tuyo y poderlo ya saborear más de cerca, ¿no? Porque en realidad yo sí estoy asesorando en las escuelas, estoy trabajando, soy psicóloga y estoy en varias escuelas y entonces hay una parte de todo el tema del eneagrama que a mí me ha servido muchísimo para acompañar a los padres, pero sobre todo a los maestros. Y digo acompañar para que puedan leer bien a los niños. Porque como tú decías, María, ¿cómo enseñan educación emocional? Pues muchas veces bastante precariamente, porque hay también dificultades en muchos docentes y sobre todo papás también en cómo gestionan y cómo identifican sus propias emociones, reacciones. Con lo cual, en la escuela hay mucha dificultad para acompañar y a veces incluso nombrar. Un niño, si le preguntas directamente cómo se siente, pues probablemente si nadie le nombró antes que aquello que le está pasando es la ira, por ejemplo, o un enfado, pues puede decir cualquier cosa. Incluso que está triste cuando en realidad está enfadado. Con lo cual esta herramienta que presentáis me parece interesantísima para, más que para los niños, que te quería preguntar también, ¿a qué edad crees o creéis que es importante, yo qué sé, darles estas fichas para que ellos puedan chequearse? Porque los niños, por ejemplo, de 3-6, que son los de parvulario, les es muy difícil meterse para adentro e identificar cómo se sienten o cómo están o qué es lo que les pasa, ¿no? Sí, Calma, mira, en este colegio que estuvimos de preescolar, que hablaba un poco al principio, de las cosas más bonitas que pasó es que se pusieron sus gafas de color, ¿no? Uno veía rojo, otro veía verde, y después dijimos, ahora cambiaron las gafas. Y era, anda, y ahora se ve verde. O sea, ya la comprensión de que según qué gafas tú ves de un color o de otro, para esas edades, que hablamos de 4 años, fue una cosa súper rápida. Ellos entendieron que si se ponían las gafas distintas era normal que vieran distintos. Vale, lógicamente a un niño de 4 años no le va a hablar de su nuevo planeta, de su neatipo, ¿no? No. Después nosotros hemos trabajado con 13, 14 años y después ya con nuestros hijos que son adolescentes, ¿no? La edad es más adolescente. Claro, esa edad es ya otra historia, además muy interesante, porque sí. es un Pero momento... aparte es que yo creo que no es solo para que nosotros conozcamos al niño, para que el niño trabaje de una manera determinada, sino para nosotros trabajar con ellos. Por ejemplo, yo mi educación con mis 2 hijos es totalmente diferente. Yo tengo a un 1 y tengo a un 7. Entonces, claro, al 1 cada vez que se equivoca tengo que decirle no te preocupes, que no pasa nada que te equivoques, pero al 7 cuando se deja la llave en casa digo no, vienes tú a por la llave, yo no te la llevo porque no puedo meterlo más en no implicarse, en no comprometerse. Entonces es una herramienta sobre todo para padres educadores. Sí, en ese sentido lo primero que dije fue que es una herramienta para acompañar a los niños. Exactamente. Más que para ellos mismos, ¿no? Pero igual también interesante para... Van pillando. Cuándo empezar a darles material a ellos para que puedan investigarse o acompañar en su propia indagación. Yo creo, Karma, que niños con 7 y 8 años, no tanto los hemoplanetas, pero las tríadas son perfectamente capaces de identificarse. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una nieta que va camino de ser una 2, no le quiero poner todavía porque no se trata de eso. Y ella cuando a veces nos veía haciendo eso, pues se lo enseñaba, porque además nosotros hicimos todo en recortables, ¿no? Entonces se lo dejamos para jugar.
Entonces ella decía, entonces si yo me monto en este avión en vez de en este, igual voy a otro sitio. O sea que depende de cómo se utilice, se puede acercar mucho a distintas edades. Sí, 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 sí. De todas maneras, es maravilloso ver cómo ya en 3, 4 años, pero en 3 ya se ve los 3, si son viscerales, si son emocionales o mentales, se ve con una claridad importante. Con esto solo, lo que tú decías, Macarena, al principio, ¿no? De a los niños de 3, cuando les cambias de clase, hay algunos que se afectan muchísimos y otros que les da igual. Y es entender por qué razón es así, ¿no? Y acompañar esta manera tan básica de estar en el mundo, ¿no? O sea, si acaso en estos primeros años donde no tienen más herramientas que su propia respuesta adaptativa, ¿no? Claro. Pues sí. Sí, y con solo eso, para los maestros es también, se les abre todo un mundo de entendimiento que les calma también. También, Pues exactamente. sí. Solo con eso, que ya es un resumen de todo en 3 grandes grupos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, Y sí. en principio, bueno, yo quería felicitaros, lo primero. Me ha encantado el grafismo que habéis, los dibujos, el colorido, porque al final, cuando coges una herramienta nueva, cuanto más fácil sea el captar la información, bien sea gráfica, aparte del texto, por supuesto, pero el hacer las cosas sencillas, a veces y claras y alegres, ¿no? Porque los colores son muy alegres, facilitan mucho, con lo cual, felicidades. Gracias. Y segundo, también os quería decir que como decía Carmen, la sociedad yo creo que al final tiende a tener que conocerse, ¿no? Entonces, si habláis en el mundo de los niños y de los padres, este tipo de libro yo creo que podría empezar a que el padre se conociera, a que conociera a su hijo, a que esa relación fluyera más. Exactamente. Y me parece muy importante lo que habéis dicho cuando Macarena hablaba del origen, ¿no? Es muy importante entender cómo tu hijo ha vivido su infancia y tú entiendas cómo la ha sentido, cómo la ha vivido, cómo la ha integrado en su software y acompañarle desde ahí. Entonces, a mí el origen, que ya te he dicho, Macarena, 1000 veces que me encanta el otro libro, pero porque habla mucho de qué he sentido yo, cómo he vivido y mi infancia, y así soy, y esta es mi personalidad y ahora hay que trabajarla, me parece súper importante. Y en el tema de la educación, creo que es así. O sea, un padre no puede gestionar cómo funciona el hijo sin primero no se conoce y luego conoce al niño, ¿no? De eso hablaba mucho el otro día Miren, que creo que visteis el vídeo, ¿verdad, Macarena? Que lo hemos comentado antes, cómo Miren ayuda a gestionar el tema de los adolescentes, que es una edad complicada, con padres e hijos, ¿no? Entonces, al final, el conocernos es una herramienta muy poderosa en todos los sentidos. Y los niños, Carmen, tú lo dirás, es un mundo por descubrir en el que tenemos que empezar a sembrar desde ahí. Y esa siembra, con el tiempo, lo que tú dices, no nos han cogido más colegios porque no somos tituladas, ¿vale? Digámoslo así. Es que es una herramienta de conocimiento general, no... Sí, oye, si te la explica una persona preparada en ese mundo, mejor que mejor, pero es que a veces son, como decía Carmen, son conceptos básicos que no sabemos, ¿verdad? sí, sí. Sí, y son, bueno, yo no sé en qué colegios os habéis movido, ¿no? Pero me sorprende porque... Bueno, todo en Granada, Karma, es que esto no es Barcelona. Vale, vale. Quizás sí, ¿no? Porque es un recurso que yo lo veo maravilloso. O sea, yo creo que eso llega en cualquier escuela de las que tengo por ahí en mi entorno y es un material que seguramente sería bien recibido. Como algo, no sé, para indagar si acaso, al principio para los docentes, como algo que motiva, yo qué sé. Y en mi caso, yo sin duda cuando tenga este material en mi mano lo voy a recomendar a los papás también, porque como
cuando acompaño, yo qué sé, situaciones de malestar, muchas veces escucho qué tipo de niño me están transmitiendo y entonces me atrevo a hablar de recursos en este sentido para ellos, orientados ya a un tipo de eneatipo, ¿no? Pero teniendo un material estructurado y más gráfico, yo creo que va a ser un regalo para muchos papás para poder indagar más en cómo funciona su hijo en casa, ¿no? Sí. Sí, aparte de los docentes, sin duda, pero... Sí, yo creo que el libro, o sea, el libro, que la idea es buena y el libro creo que también, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque está trabajado, está currado, está pensado y está comprobado. Lo que pasa que después, pues las circunstancias son las que son y bueno, pues por eso la idea de pasarlo al libro. Bueno, pues ya está, ¿no? Quien lo pueda utilizar, genial, y si no, pues nosotros lo seguimos utilizando en ese sentido. Y Claro bueno, que sí. hasta aquí. Nuestro trabajo llega de momento hasta aquí. Ya veremos cómo se desarrolla ahora. Eso es. Hay que dejar que esto fluya en las manos de gente que se quiera conocer, ¿no? Me ha encantado el tema de lo de los niveles de desarrollo del sótano, la planta baja y el... Qué buenísimo. Me parece buenísimo porque luego bueno, el próximo, ya lo digo, el próximo evento va a ser en enero, me toca a mí, y yo estoy trabajando los espacios con la arquitectura con el enneagrama. En el sentido de casas más conscientes, no tanto para la personalidad, como nos afecta a los espacios, nos influyen a través del enneagrama, cada uno, nos ponemos las gafas y lo vemos azul, lo vemos rojo, lo vemos verde, pero cómo nos influye ya un poco más en tema de neuroarquitectura, el cerebro, cómo procesa y tal, bueno, ya os contaré, pero a lo que iba es que ese conocimiento y contar los niveles de desarrollo me ha parecido fantástico, de lo del sótano, porque al final es una metáfora, es la oscuridad de un sótano o la luminosidad de un ático, ¿no? Así que como todo el libro sea así de claro de expresar, es una bomba. Muy metafórico, es muy metafórico. Pero Claro, una metáfora clara, no una metáfora compleja. lo que pasa, Belén, que por lo menos para mí de hace mucho tiempo, quizá uno de mis objetivos siempre es hacerlo fácil, hacer las cosas fáciles. Eso del 9 también, ¿no? Del 9. A mí Pedro va conmigo. Entonces, ¿cómo simplificar un método tan complejo? Porque cuando empiezas a hablar del enneagrama es que es tanta información y toda tan necesaria que realmente no es tan fácil poder simplificarlo. Y No. ahora, ¿cómo quedarte con lo que es importante? No quiere decir que lo que no hemos puesto no sea importante, pero para empezar y que la gente le apetezca y que... Porque es verdad que muchas veces el enneagrama se acerca no por curiosidad, simplemente, ¿no? Pero aquí la oferta es acércate por qué te puede aportar ya, porque ya te está aportando, ¿no? Nosotros teníamos también, no sé si ponérosla, nos da tiempo, hemos hecho una ficha de trabajo. Ay, sí. Y ahora José creo que La de los quiere hablar. niños. José, La de los niños, ¿no? La de aquí. José, ¿quieres hablar? Que te he visto Hola, que te has sí, puesto el micro. nada, pues, un momento solo hacer un comentario. Venga, va, Bueno, José, y ahora nos que ponéis las fichas. sí, me encanta la energía y el entusiasmo y la iniciativa con la que habéis hecho este trabajo. Y bueno, el trabajar con niños es un mundo que para mí es muy desconocido, pero me parece súper rico, sobre todo en el exponerle de una forma alegre la diversidad del alma humana y a sí mismos con respecto a otros de sus compañeros, ¿no? Por lo tanto, me hubiera gustado a mí de niño haber tenido realmente, A mí también. haberos tenido como profesoras o como acompañantes en mi infancia, ¿no? Y realmente saber ver lo que era diferente a mí de una forma alegre, sencilla y ver a otras personas en sus aspectos positivos, ¿no? Diferentes a uno. Sí. Y creo que eso es una labor muy, muy bonita para hacer muy importante para hacer con niños, ¿no? Esas cosas se quedan en el alma de los niños cuando son pequeños, Sí. el ver la diversidad de forma positiva que hay fuera, ¿no? Y es un espacio inmensamente rico en el que estáis, el trabajar con niños y de forma sencilla a esa edad. Y muy necesario. Yo creo que de forma alegre y desenfadada hacer ese trabajo es muy bonito y
muy nutritivo. Seguro que los niños van a quedarse toda su vida con esos recuerdos, esas ventanas que a veces un profesor o un curso te da en la infancia, ¿no? Pues mi enhorabuena y mi ánimo a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Vale, pues es que antes, a ver, ¿dónde está esto ahí? Un momento que yo me aclare. A ver esa ficha. Vale, esta es mía, ¿eh? La he puesto para que no sea de nadie, ¿vale? Ahí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Esta es la de Ana. Vale, aquí esta ficha nosotros la hicimos un poquito por encima, ¿no? Es que no se ve entera. Mi perfil Galáctico. Vale, entonces nosotros tenemos estos dibujos que también aparecen en el libro, en donde aquí se pone en evidencia que el símbolo del eneagrama, mi cerebro dominante que es reptiliano, mi nave, y que significa que estoy en movimiento, que estoy interesada, y mi hemoplaneta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si yo empezaba a conocerme, pues ¿qué descubro? Sobre todo la trampa. Se trata de descubrir la trampa, que es pasar desapercibido. Esto para los 9 es muy importante descubrirlo, porque no es tan fácil llegar a esta conclusión. Hay cosas más concretas que otras. ¿Qué significa que tengo un cerebro dominante? Pues que soy rápida, autónoma, impulsiva, que tengo cierta dificultad para pensar. Se ha puesto lo más básico, que sería lo primero que una persona que trabajara con estos conceptos le podía ayudar a entender a un niño. Esto con 8 o 9 años los niños lo entienden perfectamente. ¿Qué pasa? Que transitar como alienígena me hace dudar, ser insegura, esconderme más. Sin embargo, ser psiconauta me permite mostrarme y creer que lo mío también es importante. Vale, pues esto es una idea muy básica de una ficha de trabajo con el libro, ¿no? Nosotros hayamos desarrollado otras más complejas quizá, pero que necesitan ya que necesitan otra elaboración. Pero simplemente el hecho de la tríada, el hemoplaneta, cómo me siento cuando me bajo al sótano y cuando me subo como alienígena, cuando subo como psiconauta, ya es lo suficiente como a que una persona se pueda colocar mucho mejor con respecto a sí misma y con otras personas, ¿no? Bueno, era un poco un ejemplo, que como lo teníamos por ahí, digo, bueno, pues ya... Luego también para el colegio hicimos una ficha para los niños y en la ficha pues en este caso no era hemoplaneta, en este caso era neatipo. Y Macarena le dio ahí una vuelta de ponerlo con un lenguaje más asequible para ellos, ¿no? El policía, cuál es tu miedo básico, qué estrategia, qué te viene bien, qué te ayuda, qué no te ayuda. Entonces, una ficha así y los niños se sentían identificados, más mayores, pero sí. Bueno. Sí, por ejemplo, meter la idea del policía interior, ¿no? Que no es del eneagrama, pero que te ayuda porque el policía vigila que no te vayas de la casa. O sea, no sé, son ideas un poquito de creatividad en el sentido de cómo hacer asequible, cómo entender, para poder... Porque hay mucha gente que cuando empieza a conocer el eneagrama, a mí me ha pasado mucho, me dice, vale, soy un 5, ¿y ahora qué? Y eso ahora qué es un paso fundamental para poder utilizarlo. Si no se queda en un método muy sofisticado, que me da mucha información, pero que ya está. Eso es. ¿Qué hago con mi eneatipo? Era una de las cosas que yo me planteaba. ¿Qué hago con mi eneatipo? Pues transitarlo, ¿no? ¿Qué me ayuda o qué no me ayuda? ¿Qué me mete más en la estructura o qué me ayuda a salir de ahí? Que no nos tenemos que olvidar que es una herramienta. No es como que te lean el horóscopo. Géminis, ¿es un signo? No, sí, bueno, el 3 es el triunfador, sí, muy bien, fenomenal, te has identificado, que a veces cuesta, lo aceptas, pero luego hay que hacer el trabajo. Sí. Esa es la magia del eneagrama, que te permite trabajar, que estás en movimiento, que tienes cosas de uno y tienes cosas de todos, pero tu personalidad se dirige más hacia una y es lo que hay que trabajar, ¿no? Donde nos tenemos que pillar. Y para mí esa es la magia del eneagrama. Y desde lo fácil que decíais, hay que profundizar hasta donde tú quieras. Claro, esto es una aproximación al eneagrama. Después de aquí, también lo dice Pedro en el prólogo, ¿no? Después habrá personas que se hayan quedado más impactadas y que quieran seguir profundizando, por supuesto. O sea, libros hay muchísimos, muchos, cada vez más. Para mí unos mejores que otros en el sentido que te gustan más, que te ayudan más, que te encajan más. Y bueno, todos van aportando, ¿no? Entonces no se trata de... no es tanto de cambiar porque no se puede cambiar, sino de entender o de ayudar o de acercarlo. Sería la expresión. Ganar en conciencia. Exacto. Eso es. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hacerles alguna pregunta? Yo tengo una curiosidad. ¿Los diseños gráficos son vuestros también?
¿sí? ¿En serio? Buenos, ¿eh? Sí, son No. buenos. Bueno, a ver, son imágenes sacadas, recortadas, cambiadas, Tuneada. tuneadas. No, pero está muy bien. Nos Está muy pasamos bien. un verano entero dibujando. Colores y Disfrutamos han elegido los mucho. planetas, me ha gustado mucho, sí. Sí, la verdad que fue una diversión, básicamente, ¿no? Un tiempo en donde disfrutamos mucho haciéndolo. A las dos nos gusta mucho meternos, nos podemos meter horas y horas sin saber, porque no sabemos mucho de nada de, ¿cómo se llama esto? Bueno, tenemos un vídeo Eso te iba a decir, tenemos un vídeo que hemos hecho con el de los Tufi. psiconautas y es espectacular. Es un poquito largo, son 10 minutos, pero la verdad que el vídeo es muy bonito. Pasa que no sabemos tampoco por dónde darle salida, ¿no? Nosotros somos, ahí nos cuesta irnos al 3, tenemos que aprender Sí. a sacarnos más, ¿no? Pero es un vídeo donde se habla de todo esto, es el apoyo del proyecto, ¿no? Ahí empezó, que empezó Sí. fue lo primero que hicimos así. Y todo está hecho a mano, como se dice, como Artesanal. artesanal, perdona, que no me salía la palabra, todo es muy artesanal. Artesanal. Es autodidacta, ¿no? Sí, muy autodidacta Es y verdad, bueno, somos Enhorabuena. Bueno, esa es la magia a veces de que lo que hablamos, lo sencillo y lo que podemos hacer con nuestras manitas cala cada vez más en esta era, quizá. sí. Pues Muy os ha quedado muy bonita, que sí, María. El Sí, grafismo y muy divertido. precioso. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decirles algo? Preguntarles. Están todos en- Yo quería deciros una cosa. ¿Qué creéis que os aporta el mantener el símbolo cuando os dirigís a veces a público tan infantil o a veces que no interpreta bien las leyes del símbolo? Y el mantener el símbolo o realmente el símbolo que no estuviese explícito, por ejemplo, para en mí el vuestro trabajo, símbolo, aunque obviamente estuviese debajo, ¿no? ya, o sea, para mí el símbolo es el eneagrama. O sea, yo no puedo pensar un eneagrama sin el símbolo. Y por otra parte es como no sé, es como, por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Que no es que sea es un símbolo, es un símbolo de un tipo de meditación. Para mí es un recuerdo, es un anclaje, para mí el símbolo lo veo y me coloca. Y un mapa. Entonces, los niños primero empiezan a identificarlo, que no es una tontería. Los niños tienen lo primero que funciona es una imagen vale más que 1000 palabras. Y ya están recordando todo este trabajo con un método que después puede ser mucho más profundo. Y después que es cierto que aunque empezó para trabajar con niños, voy a reconocer, aunque se está grabando, que yo llegué a un momento y dije, yo no quiero trabajar con niños. Yo quiero trabajar con los que trabajan con los niños, porque creo que es mucho más beneficioso, porque se amplía mucho más el trabajo y es menos trabajoso, porque los niños al final pues son niños y son más, bueno, pues yo ya cría a los míos y digo, yo prefiero enseñar a los que van a enseñar a los niños. Entonces es un método que está pensado, por eso pone para padres y educadores, no pone enneagramas para niños. La idea no es tanto para los niños en sí el libro, que hubiese sido todavía menos texto, no, o sea, no es un cuento. Entonces, el que lleve el símbolo del eneagrama en la portada, para mí refleja que es un libro de eneagrama. Ok. Vale. No, lo digo porque bueno, lo veía en un principio más enfocado a niños y muchos de los cuentos o todos los cuentos pues tienen tienen su geometría y tienen sus cosas, pero no está explícita. Sin embargo, porque va para niños o va para un público que realmente no, bueno, pues a veces hay que acercarse a las cosas sin el símbolo. ¿Y hasta qué punto el símbolo lo consideráis que esté explícito, que sea algo positivo o que realmente pues Para mí es como la lealtad al método, no sé, a lo mejor es un poco raro, pero es como, si yo no le pongo el símbolo, parece que estoy utilizando ese método para hacer algo que no es, cuando realmente es algo que es, aunque tenga otro formato más didáctico o más que parezca infantil. No sé. Es una Y adaptación. los ¿No? niños enseguida pillan y reconocen. Y de pronto, no sé, es como, mira, un ejemplo muy tonto. A mí me encanta Enya, yo siempre tengo Enya puesto de fondo. Y un día vamos al cole y va con mi nieto y dice uno, abuela, tu música. Y él identificó enseguida esa música conmigo. Pues si ellos desde pequeños ven este símbolo, de pronto un día están en un taller o ven un libro y saben que es algo, lo reconocen, ¿no? Ya lo tienen integrado, es algo que ya forma parte de su memoria. De todas formas, ya comentó que no lo hemos hecho
pensando en que los niños se acerquen al enneagrama, sino que los educadores se acerquen al enneagrama. Y a través de ellos los niños. Se benefician los niños. Eso es. Sí, sí. No, muy interesante, que antes lo quería decir y ahora me ha venido la... Porque hay todavía bastante la idea de que los niños los vamos a moldear, los vamos a... hay caracteres malos que hay que cambiar y hay que transformar. Y con ese enfoque, bueno, es que le das la vuelta a todo eso. O sea, es entender qué es lo que está pasando en ellos para poder ampliar su repertorio, al fin y al cabo, no para juzgar una manera o castigarla o repudiarla, sino más bien para entenderla y que el niño se sienta visto y acompañado. Con lo cual ahí ya estás calmando también una parte de que todos hemos vivido con la sensación en la infancia de no ser vistos o entendidos. Con lo cual, a partir de eso, de ese enfoque también ayuda a mirar y a entender qué es lo que hay allí y cómo ampliar este repertorio para que sea más adaptativo, más sano al fin y al cabo, ¿no? Que puedas cambiar de nave. Claro, claro, la idea no es que tengamos que cambiar de eneatipo, sino que vivamos en el ático de nuestro eneatipo. Ahí está, ahí está. Eso es. Yo una vez estaba con mis dos hijos de 15 y 18 y estábamos hablando los tres de un tema y el que es 7 y yo pues teníamos como que la razón de algo y el uno pues se sintió como que no le dábamos la razón. Pegó un golpe en la mesa así. ¡Oh! Y entonces yo muy tranquila le dije, siéntate y respira. El niño se quedó bloqueado. O sea, se sentó y respiró. O sea, su rabia yo no la traté conociendo cómo es, porque uno te sale con esa visceralidad, ¿no? Si yo me pongo en plan brava, que yo también soy 9 y me pongo a decirle, eso no son modales, vete a tu cuarto, o le pego, no, directamente el niño se quedó totalmente noqueado, como diciendo, entendió su movimiento, entendió que yo lo estaba respetando, no lo ha vuelto a hacer, ¿eh? No lo ha vuelto a hacer. Y es interesante. Sí, Porque, sí, sin embargo, al 7 sí le tengo que decir muchas veces las cosas mucho más serias y decirle no. A Diego le digo, Diego no y no es negociable, no. Pero al otro tengo que estar trabajando con esa... sensibilidad, otra manera de... Sí, totalmente. Muy bien. Pues, ¿algo queréis comentar algo más? Yo quería comentaros, que no sé si lo conocéis, en la asociación tenemos una sección que es Enneagrama Solidario, que cualquiera, realmente muchos de los proyectos que ya están en marcha son para docentes, como vosotras decíais, en el sentido de, pues, que sé, gente para ONGs, tenemos un grupo para madres, creo que son madres solteras en circunstancias complejas, que se está apoyando, para Cáritas en Bilbao, que está en Ecane. Entonces, bueno, si en algún momento os apetece y queréis, en la web, nuestra web está también todo el programa de Enneagrama Solidario y si os apetece plantear algo, pues aquí estamos, ¿vale? Para Gracias. un poco el tema. ¿Algo más, chicas? Chicos. Bueno, pues felicidades, muchas gracias, Karma, a ti por contarnos también tu experiencia con el sector. Sí. Y chicas, que nada, que yo escribiré para regalar, yo tengo dos sobrinitos para sus papás, para esta Navidad es el libro, Vale. que lo mandáis. Y poco más, que el siguiente más que 9 lo hago yo. Es el día 23 de enero, ya del año que viene. El título va a ser Trabajar los espacios de tu casa con el enneagrama. Y que hasta aquí hemos dado este año. Estos más que 9. Os deseamos todo el equipo y Marga y Pedro no han podido estar, pero todos os deseamos una feliz Navidad, un feliz año, que vaya muy bien, os deseamos mucha suerte
y a todos los que habéis participado, lógicamente, este año y los anteriores. Y a los socios y amigos que estáis aquí, pues los que no sois socios sois bienvenidos, y los que lo sois, que os queremos mucho, que esperemos que el año que viene sigamos haciendo muchas cosas juntos para vosotros y que esta es vuestra casa. Así que Gracias. un beso a las dos, Macarena, Ana, y un beso a todos y feliz Navidad y feliz año. Así Muchas gracias a todos. Gracias. un beso enorme.